Es Mateo 13, del 1 al 9. Amén. Aquel día Jesús salió de su casa y se sentó a la orilla del lago. Acudió a él tanta gente que subió a sentarse en una barca. Y toda la gente quedó en la playa. Y les dijo muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar, y al sembrar parte de la semilla, cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque la semilla no tenía profundidad en la tierra. Pero al salir el sol la abrazó, y por no tener raíz se secó. Otra cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y dio frutos, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Pues a mí me dieron el tema del compromiso de un servidor. Y ya vimos con la gallinita y el puerco, ¿verdad? Nuestro compromiso tiene que ser de entrega total a Dios. Tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos, a nuestra carne, a lo que el mundo nos ofrece. Ese tiene que ser nuestro sacrificio como servidor. Dice el Evangelio, habla de 4 semillas que cayeron, ¿verdad? Que el sembrador salió a sembrar. Y esas semillas cayeron en diferente lugar, ¿sí o no? Una semilla, ¿dónde cayó, mi hermano? En las zarzas, entre espinos. La primera, ¿dónde cayó? Fuera del camino. La primera semilla cayó fuera del camino. La segunda semilla cayó en medio del pedregal, ¿sí o no? Esa semilla comenzó a crecer, pero vino el sol, la atrapó, la secó y se murió. La otra cayó entre espinos, entre zarzas, pero las zarzas no la dejaron crecer, la ahogaron y murió también. La última semilla cayó en tierra buena. ¿Y esa semilla comenzó a dar frutos? Sí. Esa semilla, mis hermanos, yo creo y confío que somos cada uno de nosotros. Esa semilla que tiene que empezar a crecer y que ha crecido, porque yo creo que ya tienen más de un año. Yo creo que tienen 5, 20, no sé cuánto tengan en el camino del Señor. Pero esa semilla ya comenzó a crecer. Y esos frutos, como servidores, tú tienes que darte cuenta hasta dónde han llegado. Yo no sé cómo era tu vida antes de que te encontraras con el Señor. Yo no sé qué estabas viviendo en ese tiempo, cómo estaba pasando tu vida en ese tiempo, pero tú sí lo sabes, ¿sí o no? Tú sabes de dónde te sacó el Señor. Tú sabes cómo y de qué manera tú estabas viviendo. Pero hoy estás aquí como servidor porque tienes un compromiso. Y ese compromiso tiene que ser de entrega total a Él. Esa semilla buena somos nosotros. Pero tú sabes de qué manera estás dando esos frutos al Señor. Aquellos hermanos, porque yo creo que han pasado muchos hermanos, como dijo la hermana, por este lugar. Hemos conocido muchos hermanos que han vivido su retiro, han vivido sus crecimientos, pero al final, ¿qué pasa? Se van.
Y es lo mismo. Esta semilla que cayó fuera del camino son aquellos hermanos que llegan, viven sus retiros, se enamoran por segundos de nuestro Dios. Pero cuando ya salen allá afuera, se olvidan de lo que Dios les tocó dentro de ese retiro. Y llega el enemigo y ¡zas!, se los atrapa y se los come. Aquella semilla que cayó entre en medio del pedregal son aquellos hermanos que han pasado también por los crecimientos, que están entusiasmados, entregados a Dios. Pero de repente el mundo, la carne, el enemigo les gana y se van de aquí. Al igual con aquella semilla que cayó en la zarza. Muchos comienzan su servicio, han pasado sus crecimientos, empiezan ese servicio, pero cuando ven que las cosas no son como ellos quieren, ni como ellos piden, ni como ellos se imaginaban, se van. Y como dijo nuestra hermana, nuestro compromiso no solo es encontrarnos con Dios, no es solo llenarnos de Él, sino también buscar a aquellos que se alejaron de Dios, buscar a aquellos que tal vez un día estuvieron aquí y que se marcharon porque les ganó lo que hay allá afuera. Ese también tiene que ser nuestro compromiso. Porque Dios nos llamó a cada uno de nosotros, sí. Y tenemos que creer ese llamado. Tenemos que entender que el Dios que nos llamó es un Dios que está vivo. Así como el Señor Jesús llamó a sus apóstoles, así Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Dice la palabra de Dios que cuando llamó a los hermanos, a Pedro y a Andrés, ellos estaban tirando las redes al mar, porque eran pescadores de peces. Y cuando Jesús pasa, ¿qué les dice? Vengan, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y si tú estás aquí, es porque tú le has dicho al Señor, sí te sigo, sí te sirvo. Y tu compromiso es seguir a ese Dios que está vivo y que está en medio de nosotros. Y nuestro compromiso como servidores, mis hermanos, es seguir los pasos ¿de quién vamos a seguir los pasos? ¿De mi hermano? No, seguir los pasos de Jesús. Tenemos que vivir como Jesús. Tenemos que ser otro Jesús aquí en la tierra. Ese es nuestro compromiso como servidores. Ser como Jesús, vivir como Jesús. En pocas palabras, tienes que seguir ese camino que Dios nos ha mostrado, porque no nomás se los mostró a sus apóstoles, te lo ha mostrado a ti, me lo ha mostrado a mí. Ese es nuestro compromiso como servidores. Un servidor, yo lo deduje en varios pasos este compromiso. Sabemos que es seguir a Jesús y ser como Jesús. Pero antes de ser como Jesús, nosotros, el primer compromiso, el primer paso de un servidor es tener nuestra fe puesta en Cristo. Como servidores, nuestra fe tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús. ¿Y cómo le vamos a demostrar a Jesús esa fe y ese amor que tenemos en Él? Cuando vengan esas tempestades, cuando vengan esos huracanes, esos terremotos a nuestras vidas, para que me entiendan, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, los chismes, las enfermedades en tu vida, en tu familia, en el servicio, tú tienes que tener tu mirada puesta en Jesús. Tu mirada no tiene que estar puesta en Jesús solamente cuando estás en la asamblea, solamente cuando estás viviendo un retiro. No, tu mirada tiene que estar puesta en Jesús día y noche. No cuando salgas allá y te inviten a vente, vamos a una fiesta. Yo creo que sí. Así de ladito te vas yendo a esa fiesta.
El problema no es ir a las fiestas. El problema es que te adentras en el vicio, te adentras en la rebeldía que puede haber ahí. Es bonito ir a las fiestas, es bonito mostrar la luz de Cristo en los lugares donde nadie lo muestra. Que vean cómo tú puedes divertirte sin vicios, sin hacer cosas exageradas. Pero muchas veces nuestra fe no está puesta 100% en Jesús. Cuando nos dejamos tentar por otras personas, cuando nos dejamos tentar por todo lo que hay allá afuera. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro sintió miedo cuando vieron a un hombre que venía caminando en el mar. Ellos pensaban que era un fantasma, pero al ver que era Jesús, le dijo Jesús: sal de esa barca y ven y camina hacia mí. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó. Pero de repente yo pienso que empezó a ver y vio pura oscuridad y sabía que estaba caminando en el agua y comenzó a sentir miedo, comenzó a sentir temor, dudas y comenzó a hundirse. Pero Jesús estaba ahí y Jesús lo tomó de su mano y lo rescató. Y eso es lo que te digo a ti, mi hermano. Tú tienes que tener esa fe puesta en Cristo, porque el que te ha rescatado, el que ha pagado un precio por ti en esa cruz, fue Jesús. Y no fue ni con oro ni con plata, sino con su sangre que derramó. En medio de tus problemas, tú tienes que confiar en Jesús. En medio de tus enfermedades, tú tienes que confiar en Jesús. Hay hermanos que les dicen: mira, si el doctor no te ha ayudado, pues ahí está una señora por ahí en la calle fulana sutana, ándale, ve. ¿Tú crees que de esa manera vas a estar confiando en Jesús? No. Pase lo que pase en tu vida, tu fe siempre tiene que estar puesta en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que no solamente murió, sino que también resucitó, y resucitó por amor a cada uno de nosotros. Pase lo que pase, mi hermano. Pase lo que pase y suceda lo que suceda en tu vida, tienes que agarrarte de Jesús. Ese es el primer paso. Tu fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. El segundo paso, el compromiso de un servidor tiene que ser amarse a él mismo. Amarnos a nosotros mismos muchas veces nos cuesta. A veces no me gusta cómo yo soy. A veces no me gusta cómo yo me miro. Que no me gusta mi pelo, porque a mí no me gustaba. Y incluso ayer la hermana Imelda me decía: a mí tampoco me gustaba mi pelo, pero yo en el camino del Señor aprendí a amarme y aprendí a aceptar mi pelo, que es bonito, que es hermoso. Y muchas de las veces, mis hermanos, a ver esas palmas para el Rey de Reyes. Y eso es lo que pasa con nosotros. A veces no nos aceptamos ni porque tengo unas orejas grandes, ni que porque Dios me dio esta nariz, porque soy flaca, porque soy gordita, porque soy chaparro, porque soy moreno, porque soy güero. Al fin de cuentas, a veces no estamos contentos como Dios nos hizo. Pero tenemos que aceptarnos, tenemos que querernos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para dar un buen servicio. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces traemos cosas de nuestro pasado, o como dicen aquí los niños, a veces nos han bulliado, nos han hecho bullying. Quizá los amiguitos o los mismos papás, los hermanos nos han dicho: ay, qué feo estás. Ay, qué nariz tan grandota tienes, qué orejas. Y todo eso, créanme, se va quedando en tu corazón. Y cuando ya eres grande, a veces todo eso te cohíbe. A veces todo eso no te deja sentirte que tú vales mucho, porque Dios te creó, Dios te formó por amor. Y a veces no queremos ni animarnos a dar un paso cuando nos piden que demos un servicio. ¿Por qué? Porque yo no puedo, mejor déselo al otro. Déselo al otro, él sí puede. Yo sé que lo hace mejor que yo.
Mi hermano, si Dios está poniendo tu mirada en ti, es porque tú lo tienes que hacer. Tú te tienes que amar si quieres amar a los demás. Tú te tienes que amar a ti mismo y sacar todo aquello que afecta tu manera de pensar y tu manera de hacer las cosas. Todo aquello que a lo mejor te dejaron en tu niñez, incluso a lo mejor cuando tuviste tu novio o tu novia. Hay cositas que van quedando dentro de nuestro corazón que nos van poniendo límites en nuestra vida, que nos van como servidores de Dios. Y nosotros tenemos que amarnos, tenemos que aceptarnos así como somos, porque Dios te hizo así, porque Dios te creó con un propósito y una misión, y tú tienes que amarte. Fíjense, yo antes decía, yo siento que tengo una voz bien fea, de verdad, yo siento que tengo una voz bien fea, antes decía. Y conforme yo entré en este caminar del Señor, cuando me ponían a servir, pues yo lo hacía, aunque no sabía, pero yo en el nombre del Señor me animaba. Y me empezaban a decir los hermanos, ay hermanita, su voz está bien bonita. Y otro, ay mire qué bonita su voz. Y yo decía, o de a tiro este hermano está sordo, o nomás me lo dice porque le conviene. Eso es lo que yo pensaba. Pero conforme fui avanzando en el camino del Señor, me di cuenta, como dice la hermana Imelda, que todo lo que nosotros somos y todo lo que Dios nos lo dio por amor. Y yo tengo que aceptarme así como soy. Y si a mí no me gustaba mi voz, créanme, hoy me gusta, porque esa voz Dios me la dio, y me la dio con un propósito, y me la dio para ayudar, para amar y para quererme también a mí misma. Y eso tienen que hacer ustedes, mis hermanos. Si Dios les dio ese cuerpecito tan hermoso que a lo mejor ustedes le ponen miles de defectos, lo tienen que aceptar y se tienen que amar, porque así nos lo dio Dios. Y tenemos que dar un servicio, sí. Cuando nosotros nos amamos, salta más ese amor por Dios. Así que ese es el segundo paso, mis hermanos. El tercer paso es, el compromiso de un servidor es ser testigo del poder de Dios. Yo les pregunto, ¿o somos testigos o somos solamente espectadores? Porque si saben, un testigo es el que mira lo que pasa. Un ejemplo, cuando hay un accidente y tú estás ahí parado, ¡zas!, chocan dos carros, y que por allá salió volando un hermano, o que el otro quedó atrapado en el cinturón. Tú estás viendo todo eso en el momento. Y llega otro hermano y dice, ¿y qué pasó aquí? No, pues fíjate que chocaron, que aquel tuvo la culpa, que aquella no se puede quitar, que esto y que el otro. Ese es solamente un espectador, porque no fue testigo. Si tú eres testigo del poder de Dios, tienes que dar testimonio de ese amor de Dios con tu propia vida. No puedes ser solamente espectador y ir cuando tú tienes tiempo a las cosas de Dios, y estar en las cosas de Dios solamente cuando tú puedes. El ser testigo es dar testimonio con tu propia vida. ¿Y cómo vas a dar testimonio con tu propia vida? Tienes que tener una conversión. En el camino de la vida, en los años que llevamos en este caminar, esa conversión tiene que ir día con día, paso a paso. Una transformación en nuestra vida no puede ser de la noche a la mañana. Dios va tocando nuestras vidas paso a paso. Pero si nosotros no nos entregamos a Él, ¿cómo Dios va a cambiar tu vida? Si nomás le sirves cuando tienes tiempo, si nomás le escuchas cuando tú ocupas de Él. Dios no puede cambiar un corazón así, porque se cierra a esa gracia y esa fuerza de su Espíritu. En nosotros tiene que haber un cambio, sí, total, pero ese cambio es pasito a pasito. Cuando los bebés ¿nacen hablando? No. ¿Nacen caminando? Tampoco. Así es nuestro caminar con Dios. Tenemos que comenzar a lo mejor abrazados, después gateando, después empezando a dar pasitos, y poco a poco creciendo en ese camino del Señor.
Pero para ser testigos y dar testimonio de Dios, necesitamos cambiar nuestra vida. Decía el sacerdote allá donde fuimos, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para así cambiar nuestra manera de vivir, de actuar, de hablar y de hacer las cosas. Porque no podemos ser bien santos aquí y allá afuera diferente, ¿verdad? Tenemos que ser de la misma manera. Tenemos que dar testimonio de Dios allá afuera. Porque si no damos testimonio de esa luz de Cristo allá afuera, ¿quién se va a arrimar a la iglesia? Nadie. Pues si te ven haciendo y entrando a lugares donde no tienes que entrar, mi hermano, ¿crees que se van a arrimar? Mira, él me viene a hablar de Dios cuando yo lo vi que se metió allá, donde hay muchachas. ¿Tú crees que ese es ser testimonio del amor de Dios? No. Tu mente, tu pensamiento, tu vida, tu manera de hablar tiene que ser diferente. No solamente aquí, allá afuera. Allá afuera es donde nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho de nuestras vidas aquí adentro como servidores. Allá afuera es donde tenemos que dar ese testimonio. Yo tengo muchos hermanos en el ministerio, en la iglesia, pero uno de ellos cuando entró era borracho, no voy a decir nombre, porque el hermano está grabando, borracho, le gustaba andar en los bares, en las cantinas, con las muchachas. Era una persona que le tenían miedo en la vecindad donde él vivía, porque si le decían algo se le iba a golpes. Con su esposa era de lo más tremendo, machista, que todo quería en la mesa. Su ropa era exageradamente malo, yo digo, y lo dice él también. Pero ¿saben qué? Cuando Dios le llamó, comenzó a cambiar su vida. Fue una lucha. Y yo creo que esa lucha, al igual que él la tiene, la tenemos cada uno de nosotros. No importa los años que tengamos. Porque dijo la hermana, se me quedó algo bien grabado, que dijo: nosotros, aunque tengamos mucho tiempo en el camino del Señor, cuanto más grandes estamos, vienen los achaques, ¿verdad? Más fácil. Y así mismo es en el camino del Señor. Cuanto más tiempo tenemos en el camino del Señor, se nos presentan las tentaciones. El enemigo sabe por dónde tocarnos, por dónde llegarnos. ¿Para qué? Para destruirte, porque él solamente quiere y busca tu destrucción. Porque ¿a qué vino el enemigo? A robar tu alma, a robar lo que ya Cristo rescató, a robar lo que ya Cristo hizo de él. Eso es lo único que busca el enemigo. Y pues cuando más tiempo tenemos en el camino del Señor, son más luchas, mis hermanos. No es fácil, no es fácil. Pero este hermano ha dado una vuelta en su vida tan enorme que yo creo que si lo conocieran ustedes o lo hayan vivido, o a lo mejor saben de algún hermano que también pasó por ese rumbo, uno se admira de las bellezas y las grandezas de Dios. Porque hoy ese hermano es animador. Hoy ese hermano comparte la palabra. Y en su casa le han dicho a su esposa: ¿qué le hiciste? ¿Qué pasó con él? Porque ya no es igual. Ya ahora la gente se le arrima. Ya ahora va y platica. Ya ahora va y comparte la palabra de Dios. Cuando antes solamente eran golpes, eran malas palabras. Así que el ser testigo del amor de Dios es cambiar nuestra vida. ¿Qué pasó con Saulo, mis hermanos? ¿Quién era Saulo? Era perseguidor de los cristianos. Era perseguidor. Era un hombre que conocía de las leyes. Era un hombre pulcro, pero también odiaba a los cristianos. Y trataba de perseguirlos, encarcelarlos, golpearlos, qué sé yo. Porque dice en la palabra que él estaba ahí cuando mataron a pedradas a Esteban, ¿verdad? Él estaba ahí. ¿Y lo defendió? No. Al contrario, yo creo que saboreó lo que estaban haciendo.
Y fíjense cómo Dios, en medio de ese caminar donde él iba a buscar cristianos para encerrarlos, Dios lo tocó cuando iba rumbo a Damasco. Dios le llamó. Dios le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ahí comenzó ese caminar y ese cambio en su vida. Él ya no fue el mismo Saulo. Él ya no fue el mismo hombre. ¿Por qué? Porque fue llamado por Dios. Y él da testimonio y sigue dando testimonio en la palabra de todas las maravillas que Dios hizo. Y nosotros, al igual que Saulo, tenemos que dar testimonio de esas maravillas que Dios ha hecho en mí, pero también en mi familia. Eso es ser un testigo del amor de Dios. Seguir los pasos de Jesús y vivir como Jesús y ser como Jesús no es fácil. ¿Y vamos en cuál paso? En el tercer paso. El cuarto paso, el compromiso de un servidor es prepararse. ¿Cuál es el compromiso de un servidor? Ay, sí. Jesús preparó a sus discípulos ¿por cuántos tiempos? 3 años. Anduvieron día y noche con Jesús. ¿Cuánto tiempo tiene usted, hermanita, en el caminar del Señor? 10 años. Como unos 20, creo. Bendito Dios. Imagínense, 10 años, 20 años en el camino del Señor. Pero ese caminar nosotros tenemos que prepararnos. ¿Y prepararse qué significa? ¿Solamente venir a las asambleas? No. Nosotros tenemos que asistir a todo lo que la renovación carismática, porque somos carismáticos en el Señor, ¿sí o no? Entonces nosotros como renovación carismática, nuestro compromiso es prepararnos en ese banquete que la renovación carismática nos pone, porque ahí hay mucha comida. Ahí hay mucha comida en la cual nosotros podemos llegar y servirnos, porque no vamos a poder dar un buen servicio o no vamos a poder llevar a Jesús a otros si también nosotros no nos preparamos. Porque los hermanos de otras sectas, ellos sí se preparan, pero solamente aprendiéndose la palabra de Dios. Pero nosotros nos tenemos que preparar de todas las maneras que les he explicado. Entonces nosotros para prepararnos tenemos que asistir. Hay convocatorias, ¿sí o no? ¿Quién fue a la convocatoria ayer? Hay convocatorias, hay comida, hay congresos, mis hermanos, hay talleres de formaciones, hay formación anual por parte del decanato. Hay mucha comida en nuestra renovación. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra vida si a veces ponemos miles de pretextos para asistir a ellas? El prepararte no solamente es venir a las asambleas. El prepararte es llenarte de todo lo que ponen en la mesa para que nosotros podamos dar a los demás. No podemos dar comida a los demás si no la recibimos primero nosotros. Dijo la hermana, en la iglesia hay muchas cosas grandes, hermosas que la iglesia nos tiene, que la iglesia nos ofrece. Los sacramentos, la Eucaristía, Jesús mismo, la Santa Misa, las confesiones. Y todo eso yo creo que como servidores lo vivimos. Pero también tenemos que prepararnos con lo que la renovación carismática nos ofrece. Porque ¿cómo vamos a crecer? Dando a los demás la comida que nos han dado nosotros. Pero si no comemos lo que nos dan aquí, ¿cómo vamos a darles a los demás lo que nos están dando? Ese es otro paso, el prepararnos como servidores. El tercer paso.
Sí, cierto, quinto paso, cuarto paso. El quinto paso, nuestro compromiso como servidores es amarnos. Ese es otro paso muy importante en nuestra vida. Una comunidad no va a crecer si no hay amor entre nosotros mismos. Tenemos que amarnos tal y como somos. Y no solamente eso, en el amor también entra el respeto, el valorar a mi hermano, el amarlo y apreciarlo tal y como Dios lo hizo. Vamos a ir en Mateo 20, nos habla, Mateo 20 del 1 al 15, nos habla de los trabajadores de la viña. Vayan a Mateo 20 del 1 al 15, nos habla de los trabajadores de la viña. Dice que el dueño de la viña salió a buscar trabajadores. Y salió de madrugada y agarró sus trabajadores para que empezaran en la viña, ¿verdad? Pero el dueño quedó con los trabajadores lo que les iba a pagar, un denario, una moneda de plata. ¿Sí o no? Entonces se los lleva y comienzan a trabajar. Pero a las 9 de la mañana sale nuevamente el dueño por más trabajadores y se los lleva a la viña. Y dice también la palabra que a las 12 del mediodía nuevamente agarra más trabajadores y se los lleva a la viña. Y ya casi para salir de ese trabajo se lleva a otros trabajadores. Ya casi para salir. ¿Y saben qué, mi hermano? Al último, a todos les pagó lo mismo, igual. ¿Y ustedes quién creen que se enojó? ¿Los últimos? No, los primeros. Y yo creo que los segundos y los terceros. Los últimos estaban contentos porque les pagaron lo mismo que aquellos que trabajaron desde la mañana. Y empezaron a discutir, empezaron a decirle cosas al dueño de que no estaba bien lo que les estaba pagando, porque a ellos les pagaba lo mismo que a los otros. Y el dueño les dijo: yo quedé con ustedes que eso les iba a pagar. Yo quedé con ustedes. ¿Y con qué nos dio o con qué nos pagó Jesús a nosotros? Tengamos 20, 30, 40 años, 10 años, 5 años en el camino del Señor. ¿Con qué nos pagó Jesús? Dando la vida por nosotros. Nos dio la salvación. Ese fue el precio que Jesús pagó por nosotros. Pero nosotros no vamos a ir a recriminarle ni a decirle: ¿por qué le estás dando más a la hermana? ¿Por qué no me das más a mí si yo ya tengo mucho tiempo? Y créanme, muchas veces pasa así. Muchas veces pasa así. Hay una hermana que llega, que tiene, ¿qué les diré?, meses en el camino del Señor, y la ponen a servir. Y ella le dice que sí. Y pasa un tiempo y la siguen poniendo y ella sigue diciendo que sí. Pero hay otros hermanos que ya tienen 20, 10, 15 años que no les parece y no les gusta y no les agrada. Y lo que quieren hacer es destruir lo que Dios está haciendo para edificar su iglesia. Porque todos somos servidores, y si Dios nos ha llamado a todos, todos tenemos que estar en una misma unidad. Tenemos que amarnos entre hermanos, porque de esa manera va a crecer nuestra iglesia. Y eso pasa, y empiezan a atacar a esa hermana y empiezan a quererla destruir. Pero cuando la raíz está bien puesta en el corazón de Jesús, cuando esa hermana está entregada y enamorada a Jesús, ¿ustedes creen que la van a sacar de ese lugar? No, no. Y yo les digo, mis hermanos, ustedes se tienen que apoyar, ustedes se tienen que amar como hermanos, se tienen que valorar. Si un hermano o una hermana llega y trae esa candela y esa gracia de Dios, pues denle la gloria a Dios, porque esa candela Dios le está dando para poder salir allá afuera y traer más hermanos que están en medio de la oscuridad.
Eso es lo que tenemos que hacer como servidores. Ese es nuestro compromiso. El sexto paso, ¿vamos? El sexto paso, mis hermanos, la obediencia. Para seguir ese camino del Señor, seguir sus pasos, tenemos que obedecer. Y créanme, yo les puedo decir, eso cuesta mucho porque a lo mejor no estamos acostumbrados a que otra persona venga y me diga a mí lo que tengo que hacer. O si estás acostumbrado, cuando entras al principio, a todo le dices que sí. Mi hermanita vaya para allá, yo voy. Mi hermanita vaya a comer, yo voy. Pero cuando vas caminando y vas creciendo y Dios te va poniendo, a veces ahí ya nos atrancamos y no queremos obedecer. Hay un hermano que ya no está en el caminar del Señor, ¿verdad? Él era compartidor de la palabra. Y da la casualidad que se nos olvidó decirles que acomodaran las sillas en el salón porque ahí iba a ser la asamblea. Entonces andaba mi esposo y andaba otro hermano acomodándolas rápido porque ya iba a terminar la misa y la gente iba a llegar ahí. Y llegó ese hermano y ellos le dijeron, a ver hermano, ¿nos puede ayudar por favor a acomodar las sillas? Porque ya la gente casi está llegando. Él les contestó, no, mi servicio no es acomodar sillas, mi servicio es compartir la palabra. ¿Ustedes creen que es el Espíritu de Dios el que lo está llevando a hacer lo correcto? No, mi hermano. Aunque yo esté parada aquí, si a mí me mandan a lavar los baños, tengo que ir. Aunque usted sepa de la palabra o sea encargado o coordinador, si no hay quien lo haga, usted lo tiene que hacer. O que si la hermana le dice, hermana, por favor vaya a hacerlo, usted lo puede hacer. No porque sea encargado o encargada, no puede hacer las cosas. Usted tiene que mostrar primero lo que Dios ha hecho en usted con su obediencia, el servirle a cada uno de ustedes, para que así podamos también nosotros agarrar ese ejemplo. Así que la obediencia, mis hermanos, cuesta, pero ese es el camino que tenemos que tomar. ¿Ustedes creen que cuando le dijo papá Dios a Jesús, mi hijo, tienes que bajar allá y pues vas a dar tu vida? ¿Ustedes creen que él le dijo, no, no lo voy a hacer? Yo soy Dios, ¿yo qué voy a ir a hacer allá? Él no dijo nada de eso. Dice la palabra de Juan que él, siendo Dios y estando ante Dios, vino a este mundo, puso su morada, puso su tienda, puso su casa en este lugar por amor a nosotros. Él obedeció al Padre, pero también por amor lo hizo. Imagínense, él siendo Dios. Y nosotros a veces nos cuesta obedecer al hermano. ¿Y por qué el hermano me tiene que mandar si es igual que yo? Él ni siquiera tiene vela en el entierro, ni es coordinador, ni es encargado. Y ahí viene y me dice que, ay, acomode las sillas, ándele, póngase a barrer, póngase a trapear. ¿Por qué? ¿Que lo haga él? No, mi hermano. La obediencia ante todo es reflejar ese amor de Cristo, reflejar lo que Dios está haciendo en mi vida. Ese es el siguiente paso. El otro paso, mis hermanos, acuérdense también que el que obedece nunca se equivoca, nunca se equivoca. Amén. El octavo paso, el compromiso de un servidor. Ay. El séptimo paso, un servidor tiene que ser humilde. Ven que ustedes sí están en el caminar, me están poniendo atención, gloria a Dios. Un servidor tiene que ser humilde. Y la humildad, mi hermano, no es decir, ay, Dios mío santo, ay, qué buena es usted, hermanita. La humildad no solamente es tu manera de vestir o tu manera de expresarte ante los hermanos.
Porque si de repente esta hermanita me tuerce la boca o me dice un montón de cosas y saco lo que hay dentro de mí, entonces eso no es ser humilde. La humildad es una actitud que hay en el corazón. ¿Y el corazón qué tiene? ¿Nobleza? ¿O qué tiene tu corazón? Una actitud que hay en el corazón es de nobleza, de amor, de paciencia, de tolerancia, de dulzura. ¿Qué hizo nuestra Madre Santísima cuando vino el ángel y le dijo: tú vas a ser la Madre de Dios? ¿Qué le dijo? Hágase en mí. ¿O le dijo: de cuánto nos va a tocar? ¿O cómo así? ¿Acaso le dijo eso? No. ¿O acaso en el pueblo ella se sentía como que andaba como pavo real? Tampoco. Era una mujer noble, era una mujer sencilla de corazón. Y así es como nosotros, mis hermanos, tenemos que ser. No simplemente tener una conducta externa, esa no es la humildad. Lo que se ve por fuera a veces, que si hay un hermano pues que pues se viste bien, normal, eso es pues vestirse pobremente y humildemente, se dice, pero no es que seas humilde. La humildad está aquí en el corazón. Cuando tú ves a una hermana que trae sus zapatitos rompiditos o su faldita bien sencilla y todo, ay, mira qué humilde. No, la humildad se lleva acá. Puede ser que esa hermana tenga también esa grandeza y ese amor de humildad por dentro, pero lo vamos a notar cuando ella pueda hablar, cuando ella pueda actuar en cualquier problema o en cualquier dificultad que haya. Esa es la humildad, lo que hay aquí en tu corazón, mi hermano. Lo que hay en tu corazón es lo que vas a reflejar, si es humildad o no es humildad. Así que dice en la palabra de Dios en Colosenses: Dios nos ama y nos ha elegido para que seamos miembros de su pueblo. Por tanto, sed compasivos, bondadosos y humildes, pacientes y comprensivos. Sopórtense unos a otros. Palabra de Dios. Ahora sí, vamos con el octavo paso. Es Colosenses 3, 12. Colosenses 3:12. El siguiente paso es el compromiso de un servidor. Tiene que ser, y ya se los dijo la hermana, buscar a Dios en su palabra. El compromiso de un servidor es buscar a Dios por medio de la, pero no cuando tengas tiempo o cuando te acuerdes o allá por allá cuando sienta que hay una necesidad. Ay, Dios mío, háblame. Y el Señor te va a hablar. No. Tienes que escuchar a Dios día con día. No puedes ser un servidor comprometido si en tu vida no hay palabra de Dios. ¿Cómo vas a ser otro Cristo aquí en la tierra si no lees la palabra de Dios? No te enamoras cada vez más de Jesús. No conoces su vida, no conoces todo lo que Él hizo. Yo lo conozco porque me siento aquí y me dicen lo que Jesús hizo. No. Yo también tengo que buscar, tengo que escudriñar esa palabra de Dios, porque Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros. La palabra está viva, es Jesús mismo. Si antes, en los tiempos de antes, Jesús caminó con ellos, hoy Jesús sigue caminando con nosotros, porque está en su palabra, porque Él nos habla y Él camina y Él está unido con cada uno de nosotros. Pero si nosotros no le escuchamos por medio de su palabra, no le leemos, entonces estamos rechazando ese caminar con Jesús. Estamos rechazando esa vida nueva que Jesús nos da a cada uno de nosotros.
a la escucha de la palabra nos lleva, mis hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Y si no escuchamos la palabra, vamos a hacer la voluntad mía, la voluntad del hermano, pero no la voluntad de Dios. Así que no les voy a preguntar quién lee la palabra todos los días, quién lee el evangelio del día, pero ustedes saben, mis hermanos. Y este retiro que les están haciendo a ustedes para servidores, no nomás es para ustedes, también para mí. Y ustedes tienen que tener ese compromiso y esa entrega de luchar con la pereza. Es que mi hermana, cada que leo la palabra de Dios me duermo. Y viera qué sabroso me duermo, a gusto. ¿Por qué? Porque no la haces cotidiana en tu vida. No te enamoras de Jesús, de cada paso que Él está dando, de cada milagro, de todo lo que hizo. ¿No te estás enamorando totalmente? Tú tienes la respuesta. Tú tienes la respuesta. Y tu compromiso es leer la palabra de Dios. Porque el mismo Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la ¿verdad? Eso sí se sabe, en gloria a Dios. Pero ¿qué nos dice también? Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Eso es lo que dice: nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Pero ¿cómo vamos a ir al Padre si nos da pereza leer la palabra? ¿Cómo vamos a ir al Padre si no lo buscamos, si no nos deleitamos, si no nos enamoramos de cada cosa que nuestro Señor nos habla en su palabra? No podemos ir al Padre si no es a través de Jesús. Y tenemos que formarnos a través de esa palabra. Y ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso no nomás es venir y servir en las asambleas. Nuestro compromiso no es ir a los retiros o ir a los congresos y sentir solamente bien bonito. No, eso es bonito porque sí siente uno. Pero nuestro compromiso es cambiar nuestra vida y que todo lo que nosotros vivamos nos empuje a hacer las cosas mejores, nos empuje a dar un buen servicio para cada uno de nosotros y para los que vienen de allá afuera. Porque aquellos vienen de allá afuera con pura oscuridad, vienen ciegos, vienen sordos. Pero aquí tú tienes ese compromiso de abrirles los ojos. Gloria a Dios. Ahora sí, dígame, ¿en cuál paso vamos? Sigue el 9. Mis hermanos, yo creo que este compromiso es un compromiso de amor. Este compromiso nos tiene que llevar, como nos dijo el Padre, ¿verdad, hermana? No solamente a encontrarnos con Dios, sino a mirar las grandezas de Dios que hay en lo sobrenatural. Y ese compromiso de amor es la oración. La oración, mi hermano. Si tú quieres tener esa conexión con Dios, si tú quieres cambiar tu vida, ser diferente, tienes que tener esa conexión, ese diálogo, esa entrega con ese Dios que te ama, esa entrega con ese Dios que está ahí esperándote para que tú puedas abrir tu corazón y le entregues todo lo que has vivido en ese día, le entregues todo lo que estás sintiendo en ese momento. Y ese diálogo tiene que ser personal. ¿Puedes orar cuando estás en el trabajo? Sí. ¿Puedes orar cuando estás fregando los trastes, lavando los trastes? Sí. ¿Puedes orar cuando estás en la calle? Claro que sí. Porque de esa manera tenemos también una conexión con Dios. Pero esa entrega total con Dios, donde Dios te abre su corazón, donde tú abres su corazón y se lo entregas a Él y puedes escuchar lo que Él te habla, puedes sentir su abrazo, puedes sentir sus caricias, puedes sentir lo que Él te dice a ti para que te fortalezcas, es por medio de esa oración personal. Tienes que tener
un diálogo, una comunicación personal con el Señor. ¿Qué dice la palabra? Cuando ores a tu Padre, ora en lo secreto. Allá enciérrate tú solito en tu cuarto y enamórate de Jesús. Entrégate a Jesús, cuéntale tu vida, cuéntale lo que está pasando contigo. Miren, hay en la palabra de Dios un juez que no le quería ayudar a la viuda. Era un juez que le decía cada que iba esta mujer insistente, esta viuda, le decía, no te voy a hacer caso. Y le decía a la viuda, hazme caso, hazme justicia. Y aquel rey injusto le decía, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y aquella viuda insistía y insistía y todos los días iba y le daba lata a ese rey, hasta que al rey le llenó hasta aquí, ¿verdad? Le enfadó. ¿Y saben qué? Le hizo justicia. Le hizo justicia a ese rey injusto, a esa mujer viuda. ¿Cuánto Dios no puede hacer por ti y por mí cuando le clamamos su amor? Cuando nos entregamos a Él. ¿Cuánto Dios nos da por ti? Lo ha dado todo por nosotros y nosotros lo sabemos. Dio la vida, y esa vida que Él dio por nosotros